Hola, hoy vamos a tratar del libro que hemos hecho sobre crítica del conspiracionismo, que es este libro que tengo en la mano, un libro chiquitito que se ocupa de quitar la máscara al conspiracionismo como una corriente de extrema derecha, de facto neonazi, que se ha ido expandiendo pues, a partir del asunto de Donald Trump en Estados Unidos y la irradiación del Partido Republicano, incluso probablemente de su extrema derecha, por todo el mundo. Esto ha llegado aquí a nuestro país a partir de una serie de sujetos que lo único que hacen es leer textos en inglés sacados de estas fuentes y vertirlas en castellano para ilustrarnos a los catetos que no teníamos suficiente carga de basura yanqui, anglosajonizante, para encima tener a los conspiracionistas día y noche diciéndonos lo que tenemos que pensar en 1001 asuntos. Entonces José Francisco y yo pues nos pusimos en la línea de lo que han sido algunas intervenciones orales mías que están en vídeo y algún artículo que hay en mi blog para poner en evidencia la naturaleza pues absurda y reaccionaria de las corrientes conspiracionistas. Una novedad, el declive de la izquierda pues ha llevado al ascenso de la derecha, de la extrema derecha, de cosas que hasta hace solo 3 o 4 años pues eran completamente marginales, ¿no? Es lo que sucede. Que cuando el poder constituido se fija en algo y monta una conspiración para hacer que los conspiracionistas sean algo, entonces estas cositas que no tenían ninguna importancia y nadie se las tomaba en serio, pues de repente se expanden si se expanden, ¿no? Y ese es el asunto que vamos a tratar hoy. No vamos a explicar el libro lo tenéis que leer, eso está claro, porque es un libro pequeñito, es un libro breve, y tiene cuestiones muy enjundiosas, incluso de análisis de la realidad, del momento en que estamos, y se compone, como decía, de 2 partes. Una parte que ha hecho José Francisco, que es más larga, y luego otra parte que tiene un significado como de prólogo, que es la que he hecho yo. Y de la fusión de estas dos, pues surge el libro. ¿Qué decir del conspiracionismo? Pues que ahí está, hasta que se gaste, hasta que la gente bien intencionada que cree en estas cosas se canse de decir tanta bobería, porque son boberías, ¿no? El conspiracionismo es un conjunto de ignorancia, errores y explotación de la credulidad del sujeto medio que se alimenta de la cloaca Internet, que causa espanto. Y se basa en el criterio de que la televisión es el poder y por lo tanto es mala, pero Internet es el contrapoder y por lo tanto es buena. Y lleva a que en Internet se trague cualquier cosa de una manera crítica, crédula, las cosas más estúpidas, más fantasiosas, más alejadas de toda realidad, que se le presentan como una papilla para personas infantilizadas. La cuestión del conspiracionismo se dirige a un público muy infantilizado, muy inmaduro, muy incapaz de pensar por sí mismo, muy que se cree todo, que no tiene discernimiento, no tiene sentido crítico, no tiene cultura, no tiene capacidad de diferenciar. Y eso es lo que el libro pone en evidencia. Ahora voy a dejar un poco a José Francisco que explique su parte, porque yo ya he explicado la mía. Sí, bueno, y tu parte también, Félix, tiene mucho más que los que ha explicado, pero como dice, los animamos a que lo leáis porque tiene muchísima información. Yo en mi parte le he dedicado un poco más a los datos y a la historia también, e incluso a unos orígenes casi ya en el siglo XVIII, finales del XVIII, del conspiracionismo, por lo menos de unas bases ideológicas. Porque, como decimos, ambos lo analizamos, Félix más desde la actualidad, yo un poco más de un análisis más histórico. Como digo, viene desde la derecha, siempre ha estado desde la derecha. Como decía Félix, es neonazi porque ya los nazis lo utilizaron como nadie. Fueron los mayores defensores de las teorías conspiracionistas. Pero ya antes estaban ahí y siempre venían desde las élites conservadoras, las élites reaccionarias. Que no eran mejor que las nuevas élites, fueran élites masonas o fueran élites de izquierda, fueran élites marxistas, porque al final son todos élites. Pero
se ha dado así, es una religión política, como decimos, de extrema derecha, y eso intentamos analizar tanto en la historia como en la actualidad. Y como dice Félix, después de esa Segunda Guerra Mundial, que ya los nazis se cansaron de conspiracionismo, bien explicamos que Franco también lo defendió, y hay muchísimos datos y los damos, y luego también fue el Partido Republicano, como dice Félix, en Estados Unidos, quien recogió la extrema derecha de allí, de Estados Unidos. También el ejército, por supuesto, los servicios de inteligencia recogieron esa bandera, ¿no? Esa religión política conspiracionista para utilizarla y para manejar a la gente, ¿no? Para venderles un subproducto reaccionario que, como siempre, le beneficiara a ellos y les aumentara conseguir esa cuota de poder del Estado y beneficiar al Estado, porque al final el título se divide: conspiracionismo, extrema derecha y Estado. Y yo también le dedico aporto muchos datos para entender qué es el Estado y también para demostrar cómo el Estado está detrás del conspiracionismo y ha estado siempre, como digo, con las facciones de derechas, extrema derecha. Y bueno, comentar que es muy necesario este libro. Como dice Félix, la izquierda se ha desacreditado, sobre todo con la famosa pandemia se desacreditó un montón, y en muchos países de Europa, ya con Trump, la derecha subió y el conspiracionismo subió, puesto que Trump es, podemos decir, el adalid número 1, ahora cayó un poquito, obviamente, en desprestigio, pero en Europa sigue subiendo, ¿no? Sigue subiendo. Vemos en Italia con Meloni y la Liga Italiana, ahí vemos en Alemania cómo ha subido, en Francia Le Pen está a punto ya de ganar las elecciones, a ver si gana las siguientes, en España vemos cómo está subiendo las próximas elecciones, la izquierda se está haciendo un desastre. Entonces, claro, libros como este para desmontar las religiones políticas de la extrema derecha son fundamentales, porque si no nos podemos enfrentar al momento actual, el momento presente. No podemos entender lo que está sucediendo, sobre todo, como comenta Félix, por detrás de las bambalinas, que cómo manejan esas ideologías, esas religiones políticas para manipular a la gente y ganarla, en este caso desde la extrema derecha. Pero que conste que ya quien nos conoce, que conoce sobre todo a Félix, siempre ha criticado a las religiones políticas de la izquierda y muchas, como son el feminismo, ecologismo, etcétera, pero ahora, en este caso, toca el conspiracionismo, que también es importante, ¿no? Así es, el conspiracionismo, yo no sé si eso no lo he conseguido averiguar. Si toma su nombre de la famosa frase tópica del fascismo de Franco, aquello de la conspiración judeo-masónica, ¿no? Entiendo que sí, porque en realidad ellos también creen en la conspiración judeo-masónica. Cuando yo oigo que el Estado no existe o que hay un poder por encima del Estado, que son los judíos, es que es difícil decir una majadería más delirante, no entender nada ni de lo que es el Estado, ni de lo que son las instituciones, ni de lo que es la economía, ni de nada. Es esta audacia que tienen muchos mequetrefes que ahora se mueven por internet para decir las melonadas más enormes. Entonces esto ya es escandalosamente estúpido, ¿no? O los que creen que hay una masonería que está todo el día, que nos está comiendo. Entonces todo esto que incluye el componente de paranoia y de locura mental que tiene el conspiracionismo. Y muchos de nosotros hemos conocido personas que se creen a pie juntillas los dogmas conspiracionistas y acaban mal de la cabeza, porque les convierten en unos paranoicos, ¿no? En unos paranoicos que están buscando conspiraciones por todas partes, desconfiando de todo el mundo, angustiados, hasta tal punto que en algún caso, pues, familiares de alguna persona me contaban que habían tenido que darle un par de bofetadas a un familiar suyo para que aterrizara sobre la realidad. Me parece una manipulación de las mentes, todo lo que es el conspiracionismo, toda la credulidad respecto a lo que se cuece en la cloaca internet, que hay que cortarle el sentido crítico, siempre debe tenerse. Hay que mirar las cosas con un sano escepticismo. Y primero hay que ser escéptico y luego ya sumarse, una vez que se ha hecho un juicio razonable de lo que uno está escuchando y viendo, sumarse a apoyarlo o sumarse a criticarlo. Pero ciegamente apoyar todas las bobadas cuando no se tiene ni idea de nada, cuando no se comprende nada de lo que es el Estado ni lo que es la economía capitalista, entonces es muy triste ver cómo personas, en principio bien intencionadas, son abusadas por los jefecillos conspiracionistas. Por cierto, que algunos de ellos yo les cito con sus libros,
Algunos hasta escriben libros, ¿no? Porque otros nada, la mayoría son totalmente incultos, son personas, pero incultos en el peor sentido de la palabra, porque hay una incultura de la gente popular que es cultura, porque es cultura popular, pero es que esto es una incultura zafia que se limita a traducir malamente del inglés la basura, la subcultura, la basura anglosajona, yanqui, que el imperialismo yanqui produce. Por eso, una de las cosas que más me indigna es cuando estos encima se llaman patriotas. ¿Patriotas de qué? Patriotas como porque seguís a Trump, quizá al payaso ese que han puesto ahí los servicios secretos para que lea los papelitos que les pasan media hora antes y que habla al buen tuntún de lo que no entiende, y que es el Capitán Araña. Entonces, toda esta gente que vive de fritos y refritos, que se cree que somos una horda de idiotas que necesitamos de la subcultura yanqui para comprender lo que está pasando en el mundo, pues les pido que nos respeten un poco. Nosotros tenemos nuestra cultura, no necesitamos la escoria yanqui, la escoria sacada del Partido Republicano para ser nosotros mismos. Somos por nosotros mismos, nuestra cultura es muy importante, es muy valiosa. No necesitamos estas porquerías que nos vendéis a partir de una conspiración, porque el conspiracionismo no se ha convertido en lo que es si no fuera porque ha habido una conspiración para lanzar el conspiracionismo. Y eso es lo que denunciamos en nuestro libro e intentamos probarlo. Esperamos haberlo conseguido. Así es. Llámese conspiración, llámese estrategia, llámese plan, llámese lo que sea. Es una planificación de cómo hacen las élites que sacan ideologías, religiones políticas, ideas, ¿no?, para manipular a la gente, ¿no? Lo hacen así. El feminismo es un claro ejemplo. Ya Félix tiene bastantes libros que lo ha explicado. El ecologismo, el racismo antiblanco también está muy, muy en auge. Hay muchas religiones políticas y hay que entenderlas y hay que conocerlas para poder evitarlas, ¿no? No dejarnos engañar por ellas. Esto es clave. Y entre eso yo quería comentar que el librito, como comentaba Félix, es muy pequeñito. Es de mirar, cabe en mi mano, podemos decir, es verdad que tengo la mano grande, pero cabe en mi mano porque es de bolsillo. Y en él, digamos que mi texto, la mitad más o menos, unas 50 páginas, la dedico al conspiracionismo, al análisis histórico del conspiracionismo y actual, y luego también al Estado. Más o menos lo mismo. ¿Por qué le dedico casi lo mismo a un análisis del Estado? Porque es crucial para entender el conspiracionismo y entender el mundo en el que estamos. Y yo no lo había hecho, tengo algún otro libro publicado que no lo había hecho, y lo quería hacer aquí porque creo que es clave. Porque es la principal labor de las religiones políticas, se crean desde arriba, sean desde la derecha o de la izquierda, da lo mismo, para defender al Estado, para fortalecerlo. En este caso, podemos ver el movimiento antiglobalización, por ejemplo, que era de izquierda, ahora ya prácticamente se ha unido al conspiracionismo, porque nos dice lo mismo. Las grandes empresas, las grandes farmacéuticas, las grandes petroleras, todo esto, que en realidad los datos no lo dicen así, bueno, aquí lo explico en el libro, que se hacen con el mundo, que son las dueñas, o los judíos, o los masones, o quien sea, ¿no? El Estado nunca aparece, ¿no? Ni el ejército. Curiosamente, el ejército nunca tiene el poder, ni el Estado, ni los millones y millones de funcionarios que tienen, ni los presupuestos, mucho mayor que cualquier empresa, ¿no? Y entonces es imprescindible aclarar estos asuntos, aclarar el asunto del Estado, para entender, como digo, cualquier religión política y en el mundo en el que estamos. Y por eso le dedico gran esfuerzo, creo que está bien explicado y os animo a leerlo. Uh-huh. El libro es un formato pequeño, tiene 192 páginas y su precio es 12 euros. Podéis pedirlo a la editorial Bagauda, que es quien lo ha editado, una editorial de Cataluña, o bien me lo podéis pedir a mí también, a través de mis direcciones. Es de fácil lectura, hemos intentado, tanto José Francisco como yo, que fuera una lectura fluida y poniendo el acento en aquellas cuestiones más chocantes. En mi caso, por ejemplo, la asombrosa ignorancia sobre economía de los conspiracionistas. No tienen ni idea de nada y se atreven a pontificar sobre todo la economía con 3 bobadas, pero no 3 ni siquiera, 0,3 bobadas. Entonces, realmente es
este tipo de personas ignorantes, crédulas, es como lo de la masonería, es que da pena cuando alguien es un paranoico de que ve masones por todas partes y tal, que le van a manipular, que le están ahí, que no sé qué, no sé cuántos. Todo esto es patético, es patético. Uno se siente avergonzado de vivir en un mundo donde estas cosas se creen. El mundo es mucho más complejo. El mundo es muchísimo más complejo que los judíos, los masones, los jesuitas, pobres jesuitas, pero sí, como parte de la Iglesia Católica están prácticamente desapareciendo. O sea, son cosas absurdas. Y luego, claro, la cuestión fundamental es lo que ha dicho antes José Francisco. Vamos a ver si alguien se entera. El Pentágono de Estados Unidos, que es donde se ha fabricado la conspiración del conspiracionismo, o sea, el Ministerio de Defensa, es la mayor empresa del mundo, tiene 15 millones de trabajadores, entre comillas, de asalariados, entre comillas, porque son todos altos directivos del complejo militar industrial, de la industria armamentística, del ejército, de los aparatos policiales, de los servicios de contrainsurgencia. Allí es donde estas cosas se fraguan, ¿no? Porque el poder viene del fusil, ¿no? Como se dice, la fuerza es la que hace el derecho. Estas cuestiones elementales que se han sabido de siempre, la palabra la fuerza hace el derecho, es una expresión latina, yo la digo en castellano, pero originariamente una expresión en latín, ¿no? Entonces, a ver si recuperamos la sensatez, el equilibrio y dejamos las paranoias pues fuera de nuestras vidas, porque además son muy molestas, nos dañan mucho, nos otorgan una capacidad de no pensar. El personaje paranoico que está viendo conspiraciones continuamente donde no las hay y no las ve donde las hay, porque claro, aquí las hay. El conspiracionismo es una conspiración que nos dice que hay conspiraciones y no instituciones. Y si no hay instituciones, la revolución no es necesaria, porque la revolución es un problema de instituciones. Intentamos destruir las instituciones actuales porque son instituciones antidemocráticas, capitalistas, para poner instituciones de nueva naturaleza, de democracia directa, de economía comunal, de derecho consuetudinario, etc. Por eso ellos intentan sustituir las instituciones por las conspiraciones. ¿Que hay conspiraciones en la historia? Sí, alguna hay. Por ejemplo, Franco, al que adoran los conspiracionistas y parece ser que tienen allí puesta en su habitación un cartel de Franco, pues él, la guerra civil la empezó a partir de una conspiración. ¿Quién lo niega? Una conspiración que fue avanzando dentro del ejército y dentro de los aparatos civiles de poder, hasta que hubo un sector pues que se sublevó, ¿no?, en unas condiciones dadas contra el pueblo, contra otra facción de las clases mandantes, y originó la guerra civil con los 400.000 muertos. Entonces, claro, no negamos que haya algunas conspiraciones, sí, pero vamos, lo principal es entender que las conspiraciones, cuando las hay, surgen de las instituciones. Franco conspiró como lo que era el general más importante del ejército, ni más ni menos. Entonces había una institución que era el ejército la que hizo todo esto. Y creo que por mi parte ya no tengo nada más que decir. Dejo a José Francisco si quiere terminar esto, y nada, os animamos a que hagáis una lectura y que nos mandéis vuestras conclusiones para conocer vuestras opiniones. Claro que sí, exacto. Nosotros estamos encantados de ir donde sea, hacer presentaciones del libro, que nos contrastéis, que nos preguntéis si queréis algún asunto cuando leáis más información o debatir sobre alguna cosa, charlar amistosamente sobre la cuestión que haga falta, y siempre estamos a vuestra disposición. Bueno, sobre todo hablo por mí, pero Félix sé que también. Así que claro. Nada. José Francisco sabe bastante más que yo del tema. Bueno, o sea que las preguntas le corresponden responderlas a José Francisco, ¿eh? Me encargo, sí, eso lo encargo. No porque sepa más, pero él disfruta con esas cosas, ¿eh? Y también las críticas, ¿eh? Porque esto solo es el principio, ¿eh? Nos vamos a poner, y es que hay mucha turbiedad aquí en el ambiente, ¿eh? Vamos a sacar la escoba de la crítica y verás tú, vamos a ser como la bruja esta de los entretenimientos de las fiestas de los pueblos, ¿no? Que el tren de la bruja, que siempre hay alguien por allí con una escoba dando escobazos. Es que es necesario, es que se ha llegado ya a un grado de estupidez y de tontería
vamos, que es imposible ya llegar más bajo, ¿no? Entonces vamos a ver si esclarecemos un poquito con cosas de sentido común, personalidades equilibradas, serenas, que no se tragan todas las bobadas que les llegan, que no están pendientes de las novedades. Eso de las novedades es muy curioso porque es el mismo que es la publicidad comercial, ¿no? La gente se cansa de un producto, entonces ya inmediatamente hay que meterle otro, ¿no? Ya se habían cansado de la basura izquierdista, ahora tienen que consumir basura derechista. Bueno, pues nada, a ver si dejéis de consumir basura, sea izquierdista o sea derechista, joder, elevar un poquito vuestra capacidad intelectual y no consumáis más basura. Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Saludos.